Sean bienvenidos, amigos, amigas, a nuestro portal Segundo Paso Cono Sur y su programa Comentario. Como en todas las semanas, como en cada semana, en cada oportunidad en que nos encontramos para analizar, comentar, dar cuenta de los procesos sociales, políticos en el plano internacional, de aquellos acontecimientos que marcan una impronta, que se avecinan, como es el caso del programa que quiero tratar hoy con ustedes. Y me refiero a Colombia y las elecciones presidenciales. Una Colombia que a fines del próximo mes de mayo tendrá elecciones para elegir el reemplazante de Iván Duque. Y en ese escenario, Estados Unidos, siempre presente Estados Unidos en cualquier proceso político latinoamericano internacional, en general en forma negativa. Porque Estados Unidos y el gobierno presidido por el demócrata Joe Biden, en una conducta de contumacia que caracteriza sus administraciones de gobierno, sean estos republicanos, demócratas, aumenta la presión sobre los estados de Latinoamérica para impedir la construcción de una política regional independiente, que sea independiente, soberana de Washington, tanto en el ámbito de su política interna como externa. Es decir, impedir el desarrollo democrático de nuestras naciones e impedir las relaciones de solidaridad, de cooperación entre nuestros países. Pero, a pesar de todos los esfuerzos de la débil dirección ejecutiva de la Casa Blanca en esta política de máxima presión contra los gobiernos en nuestro continente, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y en especial hoy contra Colombia y uno de sus líderes políticos, como es el caso de Gustavo Petro, candidato presidencial, lo que se está demostrando es el persistente rechazo de la sociedad colombiana a los planes de los servicios especiales de Estados Unidos de seguir considerando Colombia como una obediente colonia en lo que Washington se ha convertido, o más bien lo que Washington ha convertido a Colombia, ¿no? Bajo los gobiernos de la oligarquía colombiana. Un país como Colombia que posee en su territorio 8 bases militares, considerado además un aliado estratégico no miembro de la OTAN, denominado incluso el Israel de Latinoamérica, dando cuenta con ello del papel que cumple este país sudamericano bajo la influencia del imperialismo y del sionismo. En esa realidad, con resultados de un país donde la violencia se expresa día a día con el asesinato de líderes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, políticos, candidatos a concejales, alcaldes. Lo que se demuestra es esa subordinación a la política estadounidense y a aquellos que llevan a cabo esa política, como es la oligarquía que gobierna Colombia, una de las oligarquías más violentas y criminales de Latinoamérica. La sociedad colombiana y la mayoritaria adhesión mostrada a la candidatura de Gustavo Petro y su fórmula presidencial Francia Márquez quiere modificar esa realidad. Y ese ferviente deseo se expresa en las calles, en las encuestas, en los sondeos de opinión, en el deseo de ver a un político que sea distinto a los que han gobernado Colombia por décadas. Bajo el dominio de la oligarquía, los políticos derechistas vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico, y la alternativa a esa dramática realidad es Gustavo Petro, candidato de fuerzas de izquierdas que día a día, a mi entender y en el análisis político que podemos hacer, está logrando aglutinar adeptos, al contrario de sus rivales, como fue el caso de Óscar Zuluaga del Centro Democrático, que se retiró de la carrera presidencial el pasado 14 de marzo a favor del otro candidato del uribismo, Federico Gutiérrez, por el temor a seguir perdiendo terreno a manos de la fórmula Petro Márquez. Óscar Zuluaga era un furibundo seguidor del expresidente Álvaro Uribe, acusado de haber promovido en el marco de las negociaciones de paz, recuerden ustedes, entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Zuluaga fue acusado de realizar millonarias transferencias mediante testaferros que promovieran resultados exitosos a los llamados convenios de paz. Es decir, aprovechar incluso las conversaciones de paz para ganar dinero.
Sumemos a ello las acusaciones respecto a ingresos ilegales provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, que está en el centro y ha estado en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción política en América Latina y que habrían servido como aprontes a su campaña presidencial y que no habían sido reportados ante los organismos electorales. Sin embargo, ese Zuluaga que se presentó en las elecciones anteriores finalmente quedó impune, pues el año 2017 el Consejo Nacional Electoral archivó las investigaciones. Las candidaturas presidenciales para mayo próximo en Colombia están constituidas por otros nombres, por los siguientes candidatos: Ingrid Betancourt del Partido Verde Oxígeno con su lema Jaque a la corrupción, Enrique Gómez del Movimiento Salvación Nacional con el lema Salvemos Colombia, Gustavo Petro del Pacto Histórico con su lema Colombia, Potencia Mundial de la Vida, Luis Pérez del Movimiento Piensa en Grande, John Milton Rodríguez de Colombia Justa, Libre, con el lema Por Colombia Va, Federico Gutiérrez, candidato al uribismo, de Creemos Colombia, con su lema El presidente de la gente, Sergio Fajardo del Centro Democrático con el lema Este es el momento, y Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, con su movimiento Lógica, Ética y Estética y su lema Mi única coalición es con los colombianos. ¿Cuál es el rival más fuerte contra Petro? A mi entender, además de Federico Gutiérrez, es el socialdemócrata, docente y ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, acusado formalmente de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos que generó un detrimento patrimonial en la gobernación que presidió entre los años 2012 y 2015, cuando ejerció como el máximo mandatario departamental. Pérdida estimada en más de 100 millones de dólares. Un Fajardo acusado además de ser instrumento útil de la derecha, que participó en las elecciones del año 2018 y que en estas del 2022 comenzó con mucha energía, muchas posibilidades, y que poco a poco se ha ido desvaneciendo en detrimento tanto de Gustavo Petro como de Federico Gutiérrez. Su movimiento Centro Esperanza se sitúa hoy en el cuarto lugar de las preferencias, muy detrás de Petro y el candidato al uribismo. Recordemos que ya en el año 2018 Fajardo obtuvo 4.6 millones de votos, 200.000 menos que Gustavo Petro, que llegó en segundo lugar y le permitió pasar a la segunda vuelta, y muy lejos de los 7.6 millones obtenidos por el ultraderechista Iván Duque en la primera vuelta y que finalmente en la segunda venció a Petro. Petro va a enfrentar también a Federico Gutiérrez, como sostuve, ¿no? Ex alcalde de Medellín, elegido candidato único para las elecciones presidenciales de este año por el movimiento cívico Creemos Colombia, en la coalición política denominada Equipo por Colombia. Gutiérrez va a ser acompañado en su fórmula por el candidato a la vicepresidencia Rodrigo Lara. Un Gutiérrez que en su etapa como alcalde tuvo acusaciones contra sus asesores en materia de vínculos con grupos delictuales, como fue el caso de la denominada Oficina de Envigado, grupo de sicarios al servicio del narcotráfico, prestamistas ilegales, dedicados al tráfico de drogas y la extorsión. Con ellos, Federico Gutiérrez, siendo alcalde, trató, a través de sus asesores, el establecer acuerdos de gobernabilidad que le permitieran tener un trabajo como alcalde fuera de presiones, es decir, pagar para gobernar. La acusación de estar vinculado con diversos grupos criminales se expresó en el hecho que fue Gustavo Villegas, su adjunto de seguridad, el que mediaba entre su alcaldía y estos grupos delictuales. Villegas fue detenido, condenado como resultado de la investigación en los tribunales colombianos. Se ha especulado incluso por la propia prensa derechista colombiana, que Federico Gutiérrez habría intervenido para que no se detuviera Villegas. La primera vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia va a ser el próximo 29 de mayo. Y a un mes y medio de este evento, de esta contienda, las preferencias sociales y de empresas encuestadoras perfilan al candidato de izquierda, Gustavo Petro, como el favorito. Y la presencia de su compañera de fórmula, Francia Márquez, afrocolombiana, abogada, activista medioambiental, defensora de los derechos humanos, feminista y política colombiana,
marca también un elemento que visibiliza a los discriminados, a los ninguneados históricamente, que despierta esperanza en la población afrocolombiana, que según datos de ACNUR son comunidades que representan cerca de 10 millones de habitantes y que se encuentran alrededor de todo el país, aunque sus asentamientos tradicionales están ubicados en el litoral pacífico y el Caribe. En planos de porcentaje, los afrodescendientes representan el 12,3% del total de la población internamente desplazada en Colombia. El 98,3% de estos afrocolombianos en situación de desplazamiento viven bajo la línea de pobreza. Todas ellas cifras que deben ser solucionadas de la mano de la dupla Petro Márquez, junto a las necesidades sanitarias, medioambientales, en derechos humanos, entre otras, de una sociedad colombiana que necesita dejar atrás el narcoestado fomentado durante décadas por la oligarquía colombiana. El pacto histórico Colombia puede es la esperanza para millones de colombianos y colombianas y es la esperanza también para los pueblos de Latinoamérica que queremos ver en nuestro continente gobiernos que estén dedicados precisamente a la satisfacción de las necesidades y poder llevar adelante y concretar los derechos de nuestros pueblos. Nos encontramos la próxima semana en comentarios aquí en Segundo Paso con nosotros.